Vamos a ver una reflexión más sobre este tema del llamamiento de Leví. Lucas capítulo 5, leemos desde el 27 hasta el 32 una vez más. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?». Respondiendo Jesús les dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Y tenemos también una lectura adicional en Romanos 5, 6 al 11. Vamos a leerla también. El precioso libro de Romanos, donde se nos expone y aclara el Evangelio con una profundidad y claridad que no encontramos en ninguna otra parte. Capítulo 5, versículos 6 hasta el 11, dice: «Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación». Uno de los principales oficios de Cristo es el de médico. A los escribas y a los fariseos, que le criticaron por comer con los publicanos y con los pecadores, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos». El Señor Jesús no vino a este mundo, como algunos suponen, y algo que hemos oído tantas veces, para no ser más que un legislador, un rey, un maestro y un buen ejemplo. Si este hubiera sido el único propósito de su venida, habría resultado poco consolador para el hombre. Las dietas y las normas de vida están muy bien para el convaleciente, pero no sirven para aquel que tiene una enfermedad mortal. Un maestro y un ejemplo pueden bastar para un ser no caído, como puede ser un ángel, o como puede ser Adán en el huerto del Edén, cuando todavía no había pecado. Pero los pecadores caídos, como somos todos nosotros, los que estamos ahora en este mundo, y todos los millones y millones de personas que han muerto ya, necesitan primero ser sanados antes de poder valorar las normas. El Señor Jesús vino al mundo para ser un médico, además de maestro. Conocía las necesidades de la naturaleza humana. Nos veía enfermos de una enfermedad terriblemente mortal, derribados por la plaga del pecado y extinguiéndonos día a día. Tuvo misericordia de nosotros y descendió para traernos medicina divina para nuestra liberación. Vino para dar salud y curar a los moribundos, para sanar a los quebrantados de corazón y para dar fuerzas a los débiles. Ninguna alma enferma por el pecado está lejos de su alcance. Él se gloría en sanar y restaurar la vida de los casos más desesperados. En habilidad infalible, ternura infatigable y amplia experiencia en alimentar espiritualmente al hombre, no hay quien pueda igualar al gran maestro. ¿Hemos acudido a él alguna vez para hallar alivio? Debemos recordar con frecuencia que los únicos que pueden recibir de Jesús son aquellos que confiesan que son pecadores miserables, sin esperanza y completamente necesitados. Utilicemos esta tremenda verdad si no lo hemos hecho todavía.
¿Somos conscientes nosotros de nuestra propia maldad e impiedad? ¿Pensamos que no merecemos nada más que ira y condenación? Después comprendamos que somos las personas por quienes Jesús vino al mundo. Si nos consideramos justos a nuestros propios ojos, Cristo no tiene nada que decirnos. Pero si nos consideramos pecadores, Cristo nos llama al arrepentimiento y a la fe en Él. Meditemos en esto, queridos amigos y hermanos, que tu conciencia no te haga detenerte, ni sueñes con llegar a ser apto, porque toda la aptitud que Él requiere es reconocer tu necesidad de Él. Y esto lo dijo también un tal Hart. Que Dios nos ayude a vernos tal como Dios nos ve. Y Dios nos ve necesitados de su gracia, de su misericordia y de su perdón. No tenemos nada que ofrecerle a Dios en nuestras propias fuerzas. Lo único que podemos poner delante de Él es nuestro pecado. Que Dios nos ayude a vernos tal como Él nos ve.